Y ahí vamos a empezar a grabar. Muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Patricia Aragón Reyes, vicepresidenta del Instituto de Formación Política del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, y en nombre del equipo del Instituto les doy la bienvenida a esta actividad, ¿sí? En el día de hoy vamos a hacer la presentación del libro Braden o Perón, ¿sí? Un libro con el que cuento aquí, que después voy a compartir con ustedes. El libro Braden o Perón es una compilación del libro azul y del libro azul y blanco, los documentos que marcaron la campaña electoral más importante de la historia argentina. Ni bien vamos intentando que el resto de los compañeros y las compañeras vayan ingresando, ¿sí?, a este Zoom del día de hoy, les quiero comentar que el Instituto de Formación Política ha iniciado hace unos pocos meses con la tarea de capacitación y de formación de cuadros y dirigentes del justicialismo. Ha iniciado varias líneas de trabajo. Una de ellas han sido las charlas, sí, magistrales, encabezadas por el compañero presidente de la Nación, Alberto Fernández, en una primera instancia. Con posterioridad se dio la charla también de formación a cargo de la compañera Cristina Álvarez Rodríguez, pero además de las charlas, nosotros, el equipo del Instituto de Formación, vino trabajando en contenidos académicos. Entre ellos tuvimos en una instancia, hablamos de la ley de comunas, de para qué servían las comunas. Se dio como una primer formación también la formación relacionada con la ley Micaela, muy importante para un partido justicialista de la Ciudad de Buenos Aires que está trabajando desde una perspectiva de género. Y recientemente terminamos, la semana pasada, ¿sí?, un ciclo de charlas relacionadas con cómo hacer una campaña política potenciando las redes y nuestro trabajo digital, ¿sí? Sabemos que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, y también sabemos que el trabajo codo a codo en nuestras unidades básicas, en nuestros centros de jubilados, en nuestros merenderos, es importante, pero también estuvimos atravesados por una pandemia que no nos permitió que esa cercanía se potencie. Entonces trabajamos, no nos quedamos quietos, y nos pusimos a trabajar en esto que tiene que ver con los medios, con las redes, y acá estamos hoy tratando de trabajar con esta actividad, que es la primera, como les dije, relacionada con publicaciones, y por supuesto con la importancia de este título de Braden o Perón. Aquellos que quieran escuchar esta charla, ver todo lo que se va a decir en el día de hoy, les voy a recordar que podemos ingresar o pueden ingresar a través de www.formacionpjciudad.org.ar, a través de nuestra página, la página del Instituto de Formación Política. Lo que van a poder hacer es encontrar todos estos contenidos, los que yo les comenté hace un rato, las charlas magistrales, la formación en ley Micaela, la formación en la ley de comunas, todo el contenido relacionado con cómo hacer una campaña electoral. Y además, por supuesto, van a encontrar esto, que es la charla del día de hoy, de que también van a encontrar una encuesta, porque para nosotros y nosotras es muy importante nutrir al Instituto de Formación con aquella oferta académica que salga de los compañeros y los vecinos y las vecinas de la Ciudad de Buenos Aires, para que logremos lo que todos queremos, que es una ciudad más justa, más inclusiva, más participativa, y es por ello que les pedimos, por favor, a aquellos que puedan, ingresen, participen y dejen en esta encuesta cuál es su idea de cuál sería la formación ya para el 2022. Dicho todo esto, ya tenemos un grupo nutrido de compañeros y compañeras que están ansiosos, no por escucharme a mí, ¿sí?, sino por escuchar a los protagonistas que en el día de hoy serán. Vamos a decir más o menos cómo nos vamos a ordenar en cuanto al relato del día de hoy, que va a estar a cargo. En una primera instancia, así ya miren, les voy mostrando cuál es el libro sobre el cual vamos a hablar en el día de hoy, que como bien dice en su tapa, es Braden o Perón,
les vuelvo a decir, el libro azul y el libro azul y blanco, los documentos que marcaron la campaña electoral más importante de la historia argentina. Como bien les dije, los disertantes del día de hoy serán Kelly Olmos, compañera consejera del Partido Justicialista Nacional, referente política indiscutible de una larga trayectoria en el peronismo de la ciudad de Buenos Aires. Con posterioridad tendremos a Rodrigo Más, también por Ediciones IFAP, que él es licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, uno de los jóvenes que estuvo a cargo del trabajo, de la compilación de este libro, que es el de Bradeno Perón. Después tendremos al profesor Daniel Romero, que es historiador, también referente indiscutible del peronismo de la ciudad de Buenos Aires, que nos va a dar sobre el contexto histórico relacionado con este libro, con la importancia de esta campaña electoral, ¿sí?, que fue fundacional quizás del justicialismo, y después tendremos que la verdad que para nosotros como peronistas y con unas PASO que la verdad que estuvimos trabajando en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del domingo pasado, y entendemos que es necesario que los compañeros que hoy ya que dejaron de ser candidatos, o que fueron en una PASO, decíamos, estos son nuestros candidatos, con estos candidatos vamos a presentarnos y en noviembre vamos a dar la pelea en las urnas de la ciudad de Buenos Aires. Es por ello que hoy contamos con la presencia de Gisela Marciota y de Alejandro Amor, a quien les agradecemos muchísimo. Sabemos que han tenido una agenda de campaña muy, muy, muy fuerte, que han estado en muchísimos lugares, recorriendo el territorio de la ciudad para poder llegar con este Frente de Todos, con el proyecto nacional y popular en la ciudad de Buenos Aires. Así que la verdad que para nosotros como peronistas, que hoy estén acá presentes es muy, muy importante. Así que, dicho esto, les repito, www.formacionpjciudad.org.ar, ahí nos van a poder encontrar. Ahí van a encontrar todo el material que tiene que ver con el Instituto de Formación, pero vamos a iniciar o dar inicio a la presentación de este libro, Braden o Perón. Le vamos a pedir al equipo técnico, que hoy está encabezado por Bruno Vecchia y por Julián Maggiolo, y también por Marcela Vergara, que son los compañeros, los jóvenes que nos permiten poder trabajar en esto de las redes, porque como les dije, para nosotros es muy importante, los compañeros y compañeras, trabajar en lo territorial, pero también tenemos que potenciar la comunicación en esta pandemia a través de las redes. Así que Kelly Olmos, vamos a pedir que la desmuteen como para que pueda dirigirnos unas palabras relacionado con esta presentación del libro. Kelly, muchísimas gracias por tu presencia y ahí te cedemos la palabra. Vale. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Agradecerles a todos y a todas por su presencia, en particular a Gisela y a Alejandro por la enorme generosidad de acompañarnos en la presentación del libro, y comentarles muy brevemente que, bueno, perdón, y agradecerle especialmente al Instituto de Formación del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, que nos dé la oportunidad de hacerlo en este ámbito institucional, que para nosotros es muy, muy importante porque es nuestra casa, el Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires. Simplemente comentarles que el IFAP es un ámbito que hemos constituido algunas compañeras y compañeros con la voluntad de trabajar sobre la memoria y sobre la identidad del peronismo. Nos volvimos a reunir después de muchos años de militancia, cuando perdimos las elecciones del 2015, y pensábamos que la mayoría de nosotros somos militantes de los 70, como se dice, que nuestro principal legado tenía que ser la posibilidad de contribuir a la formación de los cuadros más jóvenes, a la continuidad intergeneracional del peronismo, y tenemos el convencimiento de que la identidad del peronismo es un capital social muy importante que no debemos perder,
y que sobre esa base debemos trabajar en su actualización. No pensamos que sea un pensamiento congelado, todo lo contrario, el peronismo es un movimiento muy dinámico, pero así como el neoliberalismo en cada proceso nuevo se disfraza de una nueva identidad para no hacerse responsable de las cosas que va generando, de la pobreza, de las crisis de las que es responsable, para el peronismo poder tener una identidad que constituye un capital social muy fuerte desde Ushuaia hasta La Quiaca es un factor esencial que siempre han intentado quebrar, que siempre han intentado romper desde las prohibiciones, las dictaduras y los distintos mecanismos. Pero nosotros sabemos que una fuerza política no puede empezar todos los días de cero, porque eso es un despilfarro enorme, que necesitamos conocer y reconocernos en nuestra propia historia y tener una mirada crítica de lo que hemos hecho para poder ser cada vez mejores, para poder superarnos. Y hemos elegido como metodología para eso el diálogo entre la política y la academia. Y de ese diálogo entre la política y la academia, que le puede dar rigor a la tarea que realizamos, nació este libro que ya lo presentó Patricia y que ahora después Rodrigo les va a poder comentar todas las alternativas que tienen para poderlo adquirir y que esperamos que sea una contribución útil para el adoctrinamiento, para la formación, para el debate entre todas las compañeras y compañeros. Así que desde ya, muchísimas gracias eh, a todos los que hoy nos están acompañando en esta presentación. Te agradezco muchísimo, Kelly, tus palabras, la verdad que reconfortan. Sabemos, como bien dijimos al principio, que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Así que hoy encontrarnos o reencontrarnos diariamente nos fortalece, nos permite juntar fuerzas para lo que tenemos por delante. Así que, Rodrigo, si ya estás por ahí disponible, buenísimo. Te cedemos la palabra para que compartas con nosotros esto de la idea de este libro, ¿no? De Bradeno Perón. Contanos un poco. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Un agradecimiento a todos los y las compañeras aquí presentes, al Instituto de Formación del PJ de la ciudad y especialmente a nuestros candidatos, Gisela Marciota y Alejandro Amor. Bueno, como venimos diciendo, en la jornada de hoy nos toca presentar nuestro libro, Bradeno Perón, el cual surge del esfuerzo de los compañeros y compañeras de Ciencia CIFAP con la colaboración de UPCN y el trabajo también de dos investigadores del CONICET, Martín Pestía y Jonás Chaya de Vélez. El libro Azul y Blanco, el libro azul y el libro azul y blanco que quedan compilados en esta edición, es justamente la acusación que Estados Unidos realiza en el libro azul, una acusación formal de supuestos vínculos de Perón con el nazismo, en los que, a instancias del tristemente célebre Trulli Braden, el Departamento de Estado va a elaborar, en donde menciona que una vez que las tropas norteamericanas entran a la derrotada Berlín, encuentran una serie de documentos que probarían los vínculos de Perón con el nazismo y además suman también unas supuestas pruebas y declaraciones de tanto espías como expolíticos nazis que probarían este vínculo. Y después está la respuesta de Perón a esta terrible acusación, que es el libro Azul y Blanco. Perón lo que va a decir es que en realidad es un armado que demuestra una intención de injerencia imperial por parte de Estados Unidos de influir en las próximas elecciones, porque este libro que publica Estados Unidos es 15 días antes de las elecciones de febrero de 1946, que le van a dar la primera victoria electoral a Perón, con la cual va a llegar a la presidencia por primera vez.
lo que dice Perón es, bueno, que uno de los principales argumentos de los norteamericanos es que él estaría vinculado en la compra de un intento de compra de armamentos a la Alemania nazi, pero este hecho en realidad está fechado 2 o 3 años antes de que Perón fuese una figura política de relevancia. Entonces, uno de los argumentos de Perón dice, bueno, si nosotros fechamos esta acusación de los norteamericanos, en realidad nos damos cuenta de que esto no sucedió cuando yo tenía un tipo de injerencia política o un tipo de cargo político. Además, hay un argumento muy interesante por parte de Perón que resalta que uno de los argumentos más interesantes es que los políticos, periodistas y empresarios, un segundo, que habían demostrado su apoyo a los países del eje, es decir, Alemania, Italia, Japón, ahora se encontraban entre las filas de la oposición. ¿Por qué sucedió eso? Porque esos personajes que se enfrentaron a Perón a causa de las reformas sociales y laborales que éste impulsó, entonces los antiguos pronazis, lejos de ser peronistas, en realidad se incorporaron a las filas de la Unión Democrática. Finalmente, las acusaciones de nazismo no son tomadas en cuenta por la mayoría del pueblo argentino, que da su espalda a la oposición, y el 24 de febrero de 1946 elige por primera vez a Perón como presidente de nuestro país. Este libro suma, en cuanto a los trabajos sobre el peronismo, por primera vez la traducción integral del libro azul. Es decir, este libro no se conocía en castellano, solo había sido publicado en inglés, y por primera vez con esta edición estamos publicándolo en castellano. Además contamos con una introducción a cargo de Ranan Rein, un muy conocido y destacada figura académica, profesor de la Universidad de Tel Aviv, y uno de los intelectuales más prestigiosos en lo que se refiere a los estudios sobre el peronismo. Además, para colaborar en la lectura, hemos introducido una serie de notas y comentarios a pie de página que facilitan la comprensión del texto, porque ustedes cuando accedan al libro van a ver que hay muchas menciones a nombres propios de militares, políticos o diplomáticos de aquella época, o a sucesos políticos de aquella época, que quizás son reconocidas para los historiadores o para los politólogos o para los sociólogos que se dedican a estudiar estos temas, pero para el gran público quizás no está tan presente en su memoria. Entonces, bueno, nosotros hemos hecho todo un trabajo de aclaraciones y de notas al pie de página para facilitar justamente la comprensión general del texto. Y un poco lo que decía Kelly, el porqué de este libro. Nos proponemos fomentar la lectura de los textos de Perón, emprender la fundamental tarea de leer los textos escritos por la mano de Perón, elaborados por el propio Perón. Y lo que simplemente nos hemos propuesto con este trabajo es intentar facilitar esa lectura, que los compañeros quizás que no están acostumbrados o no han todavía tenido la posibilidad de acceder a los textos Perón, facilitarle esa tarea de sentarse a leer y comprender de una forma quizás un poco más profunda los textos del general. Y a su vez, justamente esta propuesta tiene dos lectores, apunta a dos tipos de lectores diferentes, se puede decir. Por un lado, a un público académico también, porque es un producto de una alta calidad y que de alto valor en cuanto a la investigación histórica que compendia. Y por el otro, a nuestra militancia, porque no solo le va a permitir conocer un poco la historia de nuestro movimiento, sino que además podemos decir que está cargado de actualidad para el debate diario, el político diario, este texto. ¿En qué sentido? Todos recordamos quizás hace unos meses atrás las acusaciones de nazi que se le hicieron a Ramón Carrillo, uno de los sanitaristas quizás el sanitarista más importante de la historia argentina, y nuestro primer ministro de Salud. Y además, un poco este libro cuenta cuál puede ser esa génesis y la falsedad de la génesis esta de la acusación, que muchas veces a lo largo de las décadas la oposición al peronismo suele cada tanto volver a poner en juego en cuanto a los vínculos de Perón con el nazismo. Y además porque no deja de ser, también incluso si se lo puede leer como un poco en la lógica más actual,
una idea como una gran fake news elaborada por Braden. Así que también tiene un poco esa idea, digamos, que puede llegar a los compañeros también para llevarlo a la actualidad, este texto escrito a finales de 1945 y principios de 1946. Así que, bueno, también para ser breve y dejarle más espacio a nuestros compañeros, para cerrar la exposición, mencionarles a todos aquellos interesados en contar con un ejemplar de este libro, que el mismo está disponible tanto en Mercado Libre como en las principales librerías de la ciudad. También hay justamente Caras y Caretas en la calle Junín al 300, y también a los que les interese el formato digital también lo pueden descargar de las principales páginas de descarga de libros. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas por su atención. Muchísimas gracias, Rodrigo. La verdad que es muy importante conocer cómo se les dio a ustedes, cómo se les ocurrió, porque la verdad que más allá de que muchos hayamos escuchado, no leímos la traducción de estos libros, así que encontrarlos todos en un solo libro, la verdad que es muy importante como para poder comprender un poco de la historia de esta primera campaña electoral tan importante. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por tu presencia, por estar acá entre nosotros, por ser un joven profesional que está imbuido en estas cuestiones, y sabemos que es una primera investigación, pero como bien dije al inicio de la charla, sabemos que hay otros productos, algunas otras ideas que están dando vuelta en ediciones IFAP, así que bueno, prontamente seguro nos vamos a reencontrar. Dicho esto, muchísimas gracias nuevamente. Le vamos a ceder la palabra en esta oportunidad a Daniel Romero, al profesor Daniel Romero, que nos va a comentar un poco del contexto histórico de este momento, de esta campaña Braden o Perón, que le da título a este libro, a esta publicación. Así que, Daniel, muchísimas gracias por tu presencia en el día de hoy, y ahí te cedemos la palabra para que nos indiques un poco esto que te comentaba, que es el contexto histórico de esta campaña. Bueno, muchas gracias a vos. Buenas tardes para todos. Muchas gracias a los compañeros candidatos, Alejandro, Gisela, por estar presentes, y muchas gracias también al Instituto de Formación del Partido Justicialista por esta oportunidad. Y bueno, un saludo también veo muchos compañeros muy queridos de mucho tiempo, de la militancia del peronismo, así que un saludo grande para todos. Yo voy a tratar de ser breve también, porque acá lo importante va a ser la palabra de Alejandro y de Gisela, pero quería un poco subrayar 2 o 3 ideas, más que hacer un largo contexto histórico, porque justamente, cómprenlo el libro, van a ver el contexto histórico realizado por Renan Rein en la introducción, es realmente de una gran precisión y una gran profundidad. Y además, hoy por hoy, algunos aspectos históricos, como fue esa campaña, son bastante conocidos. Pero yo quería subrayar 2 o 3 ideas. Una, hablando del análisis del contexto histórico, es lo que los historiadores a veces más nos cuesta cuando se refiere uno a pedir la comprensión de contextos históricos, que es que si bien siempre la historia se analiza desde hoy, desde la actualidad y desde nuestro interés actual, y uno va seleccionando los puntos, hay un tema que en términos históricos se llama anacronismo, que es perder la perspectiva de poder ubicarse en aquel mismo momento de los hechos, o sea, poder sentir cómo se sentía, tener una empatía con la gente que vivía en el momento que transcurrieron estos hechos, ¿no? Entonces, al analizar el contexto histórico, es muy importante comprender qué significaba en ese momento la acusación de nazifascismo, en el momento, días antes de un evento electoral de tanta magnitud. Estábamos en el fin de uno de los acontecimientos más impresionantes de la historia de la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial, con una derrota tremenda de uno de los contendientes, particularmente del eje, pero particularmente en este caso de Alemania, Italia, Japón, pero particularmente de Alemania en este caso, donde además
en el proceso inmediato de posguerra, se habían puesto a la luz, al entrar los ejércitos victoriosos, particularmente el ejército soviético en Alemania, había salido a la luz no solo, digamos, la estructura dictatorial o la estructura filosófica del nazismo, sino los hechos concretos del Holocausto, los hechos concretos de las masacres, una de las barbaridades máximas de la historia de la humanidad. Ese era el momento en el cual esto estaba a la luz. Entonces, tener en cuenta, digamos, lo que significaba esa acusación en ese momento, porque la acusación, como bien señala Ranán y señalan otros especialistas, tenía como objetivo aislar a la Argentina del ámbito, en primer lugar, latinoamericano, pero sobre todo mundial, para plantear como que la Argentina era un resabio o una continuidad de esa fuerza derrotada con esas mismas ideas, con el racismo, o sea, como que era un reservorio de donde se habían refugiado esas fuerzas derrotadas en ese momento. Pero aparte, por ahí muchos, para los jóvenes de hoy, si bien aún conociendo la historia, es difícil comprender lo que significaba en ese momento la Unión Soviética y lo que significaba, por lo tanto, el Partido Comunista, que es uno de los actores principales en esta acusación, junto a Braden. Recuerden ustedes que la Unión Democrática fue una alianza compuesta por prácticamente todos los partidos existentes, en ese momento, desde el Partido Conservador, el Partido Radical, el Partido Socialista y el Partido Comunista, básicamente. Pero en ese momento, el Partido Comunista y el Partido Socialista eran de una importancia muy grande en la Argentina y con una influencia en el pensamiento muy grande, particularmente porque la Unión Soviética era tal vez tanto más victoriosa y prestigiosa en ese momento que los Estados Unidos, sobre todo desde el punto de vista del pensamiento. Si ustedes piensan, recuerden ustedes los más grandes artistas y pensadores del momento, Pablo Neruda, Rafael Alberti, Jean-Paul Sartre, artistas plásticos como Siqueiros, eran devotos del Partido Comunista. O sea, había un prestigio victorioso y todavía no era ni siquiera el Stalin que se conoció en la década del 60 cuando cayó Stalin. Era el momento de auge, era el padre de los pobres, Stalin en ese momento, a nivel internacional. Entonces, el aparato en Occidente sobre todo, porque como sabemos en ese momento hubo una división apenas terminada la guerra, los famosos pactos de Yalta y Potsdam entre las potencias vencedoras, donde hay una división de las áreas de influencia en el mundo, lo que se llamó después la cortina de hierro, siendo que Estados Unidos tenía en el área de Occidente la preeminencia y sobre todo en América Latina, la acusación por parte de Estados Unidos tiene atrás todo ese otro aparato de las potencias vencedoras, particularmente de la Unión Soviética en ese momento. En lo concreto, en la redacción del artículo porque en realidad son una serie de artículos, ni siquiera, nosotros hoy le llamamos libro, pero como bien ustedes van a ver en la lectura del texto, esto fue una documentación que se repartió por parte del Departamento de Estado en las cancillerías de los países latinoamericanos, se repartió en inglés y se publicó en los periódicos internacionales, sobre todo los norteamericanos, y acá en la Argentina se publicó en parte en los periódicos clásicos que hoy conocemos y que ya en ese momento eran de la Unión Democrática. Entonces, esa acusación tuvo un peso enorme que fue muy costoso para el peronismo en muchísimos años a nivel internacional. Toda la trayectoria del peronismo desmintió categóricamente eso a lo largo de los años, y toda la simple lectura y el desarrollo del pensamiento de Perón y la simple lectura de cualquier documento del peronismo permite desmentir categóricamente cualquiera de esas acusaciones. Sin ir más lejos, no hace más falta que recordar con respecto a la acusación sobre el racismo, que el peronismo fue el primer estado de América Latina, el primer estado del área, de la región, que reconoció al Estado de Israel y designó
al embajador Pablo Mangel en el año 49 como el primer embajador, en el año 48, 49, el primer embajador en el Estado de Israel, abriendo un camino de relación con los líderes de aquel momento, con David Ben Gurión y con Golda Meir. En el libro, permítanme que siga vendiendo el libro, en la parte final de la documentación, preciosa, a mi juicio, una foto histórica, que es un encuentro en la Argentina, en Buenos Aires, no tan conocido, entre Golda Meir y Eva Perón. Golda Meir vino en el año 1951 a entrevistarse con Eva Perón, y está ese testimonio fotográfico que está en el libro. ¿Y por qué vino? Porque no solo el peronismo había reconocido la entidad del Estado de Israel, sino que desde la Fundación Eva Perón, viendo las dificultades de los primeros desarrollos de los kibutzim israelíes, la pobreza lógica de todo Estado nacional que sale de una guerra de liberación y que, como hizo con todo el mundo necesitado en ese momento, llegó la ayuda generosa y solidaria de la Fundación Eva Perón al Estado de Israel. Y Golda Meir era ministra de Trabajo en ese primer gabinete del Estado de Israel. Después Golda Meir, que llegó a ser, como ustedes saben, primera ministra, una de las más grandes dirigentes contemporáneas, quiso venir como ministra de Trabajo a conocer cómo era la labor de la Fundación Eva Perón. Es un ejemplo nada más que a lo largo de la historia del peronismo, con el peronismo tuvo su propia organización peronista judía, la organización sionista, la organización israelita argentina, y los personajes de la historia del peronismo están acompañados permanentemente. Recomiendo siempre fervientemente el hermoso libro de María Soane sobre José Belgerber, uno de los próceres del peronismo. Pero todo esto que parecen cosas comunes, siempre el primer embajador de origen judío es Mengel, y lo puso el peronismo. El primer ministro que hay de economía importante, y lo pone el peronismo. Entonces, hechos como este, y desde el punto de vista, también digo, el peso histórico, la acusación con respecto a la neutralidad argentina, ligada al nazismo, también cae de madura con solo analizar mínimamente. La historia de la Argentina es una historia de neutralidad desde la época de Irigoyen, ya en la Primera Guerra Mundial, lo señala el Libro Azul, que está también puesto acá. Pero además, la injusticia de esta acusación se ve claramente, mínimamente en la cronología histórica. Los Estados Unidos, la guerra comenzó en 1939, y los Estados Unidos entraron en la guerra en 1942, solo después de los bombardeos y del ataque japonés en Pearl Harbor. Hasta ese momento, la mayoría de la opinión pública norteamericana era neutral. Y la Unión Soviética, del padre de los pobres, Stalin, fíjense lo que son la instalación de ideas revolucionarias, o la instalación de conceptos, de ideas, no solo revolucionarias, de conceptos en general. Hoy, si uno dice Molotov, se piensa en las famosas bombas Molotov que tirábamos, y no debe haber nada más revolucionario en el imaginario que pensar en Molotov. Ahora, en el año 1939, días antes de que Alemania desate la Segunda Guerra Mundial invadiendo Polonia, se firmó un pacto entre la Unión Soviética de Stalin y la Alemania de Hitler, que se llamó Pacto Ribbentrop-Molotov, porque Molotov era el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, un pacto de no agresión y un pacto que repartía Polonia, que es lo que iba a ser invadido por la Unión Soviética. Recién la Unión Soviética entra en la guerra en el año 41, cuando Hitler decide invadir la Unión Soviética, en lo que llamó Operación Barbarroja. Ahora, el Partido Comunista Argentino y los liberales argentinos actuaban en función de estas correlaciones internacionales. El Partido Comunista Argentino fue neutral hasta que la Unión Soviética declaró la guerra. Quiero decir, volver un poco a la idea. El Partido Comunista era muy poderoso, con gente muy capaz y muy intelectual,
de mucha capacidad y de mucho poder en la política argentina. Entonces, el grado de influencia fue muy grande, y revertir eso es una muestra un poco de la capacidad conductiva de Perón, por supuesto, y a nosotros siempre nos queda el ejemplo de esto de la relación entre la política internacional y la política nacional que nos enseñó Perón. No debe haber ejemplo más concreto de la relación entre la política internacional, esto de que Perón en una sola frase liga la relación entre la política internacional. Braden o Perón no se enfrentaba a la Unión Democrática, se enfrentaba a un sector del imperialismo, a Braden. Traer la política internacional y mostrarnos cómo lo que está atrás, como dice Renan Rein, nadie se acuerda hoy quién era el candidato de la Unión Democrática, parece que hubiera sido Braden. Es una maniobra genial desde el punto de vista propagandístico, político, militar. Pero yo voy a tratar de ser breve en esta última parte, pero me parece la más importante, que es una cosa que Kelly subrayó al principio sobre uno de los objetivos de nuestro instituto, que es sobre el tema de la identidad del peronismo. O sea, acá hay una operación, esta operación, además del aislamiento, es una operación sobre la identidad del peronismo. Y para nosotros el tema de la identidad es central. Si uno no sabe quién es, uno no sabe de dónde viene, uno no sabe a dónde va. La identidad es algo que el peronismo ha conservado por su lucha, pero con un gran esfuerzo de muchos compañeros. Yo me leo un párrafo nada más de un libro para tratar de graficar a dónde voy y la importancia de lo que voy diciendo. Este libro se llama Las ideas políticas en la Argentina. Lo escribe un historiador que se llama José Luis Romero. Este libro es tal vez el libro más importante de las ciencias sociales argentinas. Si ustedes ven cualquier bibliografía desde el año 1955 sobre todo hasta los años 2010, 2012, sobre historia argentina, historia de las ideas, inclusive sociología, en cualquiera de las universidades y en las academias más importantes de la Argentina, esto es un clásico, es el libro número 1 y está en todas las bibliografías. En las historias de las ideas argentinas de José Luis Romero, hay un capítulo que se llama La línea del fascismo. Dentro de ese capítulo hay un subcapítulo que se llama el peronismo. Y un párrafo dice así: Perón constituía sin duda el más activo de los elementos pro-nazis del gobierno revolucionario y comenzó a utilizar los típicos métodos aconsejados por la tradición nazifascista y la concepción de la política vigente en ciertos grupos militares. Y terminaba y decía más adelante: esta prédica revolucionaria y reaccionaria a un tiempo como todo fascismo fue adquiriendo vigor y terminó por arraigar en la conciencia de ciertos grupos sociales pertenecientes a la categoría que ha sido calificada técnicamente como lumpen proletaria. ¿Qué es lo que nos está diciendo José Luis Romero, que es el padre de la sociología y de la Academia Histórica Argentina? Lo que nos está diciendo es: el peronismo es simplemente una personalidad maquiavélica, carismática, sin moral y sin concepciones, que se aprovecha por el poder mismo, por la lucha por el poder mismo, de masas incultas, lo que hoy llamaríamos demagogia, y lo que hoy llaman populismo. Lo que está diciendo a las personas que se van a formar, fíjense, esto es la Academia Independiente, esto es la historia independiente, lo que acabo de leer, ¿no? Es el origen de lo que llamamos la historia académica independiente. El asunto es que esta idea que va al meollo de la situación de decir: señores, el peronismo es simplemente una maquinaria de poder sin ideas que solo está al servicio de personalidades, particularmente en este caso la de Perón, que lo único que atienden es cualquier método de tipo maquiavélico para tomar el poder, sin importar los métodos ni las consecuencias, y sobre todo con el poder de las armas, el poder militar y los procesos provenientes de regímenes dictatoriales. Pero ¿cuál es el mensaje de fondo de esto? Si el peronismo es simplemente una maquinaria de poder, no hay ni que leer a Perón, ni conocer a Perón, ni ir a buscar ideas. O sea, ni siquiera se puede ir a discutir las ideas de Perón, porque no están, es lo que le está diciendo. No lean a Perón. De hecho, generaciones y generaciones de egresados
de filosofía y letras, sociología, jamás han leído a Perón. Son doctores en ciencias sociales, en ciencias políticas. José Luis Romero, y quiero aclarar, no quiero de ninguna manera ni faltar el respeto ni deteriorar los valores académicos, muy por el contrario, es uno de los padres es el maestro, es quien trajo la historia moderna a la Argentina, trajo los anales franceses, generaciones de historiadores se formaron con esto, y es tal vez el más grande medievalista argentino. Pero esto es justamente lo que da la importancia a esta operación. Eso sí, un detalle. José Luis Romero era uno de los jefes del Partido Socialista en el momento en que se redactó, junto con Braden y junto con Victorio Codovila del Partido Comunista, en que se redactó el Libro Azul. Y este libro que acabo de leer es una reedición de su libro principal, que es esta Historia de la Ciudad, que es del año 1956. José Luis Romero, con la Revolución Libertadora, fue interventor de la Universidad de Buenos Aires y editó este libro que lo que hace, por eso digo, es una operación que empieza en el 45 con Braden y sigue en el 55, que es esta operación de quitarle la identidad al peronismo y reducir al peronismo a una maquinaria de poder sin idea, de enorme injusticia y de enorme falsedad. Las dos acusaciones, no hace falta más que leer a Perón, o sea, nosotros, fíjense que lo que Perón enseña en Conducción Política, libro tergiversado en este texto que acabo de mencionar, porque se refiere justamente a ese libro, Perón lo que nos enseña a los peronistas es justamente la lucha por la idea. Perón lo que nos dice es conducir es persuadir, y persuadir es mostrar que uno tiene la mejor idea. El peronismo nunca luchó por el poder en sí mismo, sino por la idea. Por eso además el pacifismo de Perón. Porque Perón pretendía vencer con la idea, no con la fuerza, porque pensaba que era más fuerte justamente, paradójicamente, vencer con la idea. Y fíjense la otra paradoja, que muchos peronistas, inclusive a veces nos confundimos con esto, porque hasta la famosa consigna, mejor que decir es hacer, muchos peronistas la han entendido como que hay que hacer, que eso quiere decir que no importa qué se piensa, sino que hay que hacer y hacer y hacer. Y Perón, mejor que decir es hacer, si ustedes lo piensan bien, no está diciendo que no hay que pensar, está diciendo mejor que decir es hacer, no mejor que pensar es hacer. Porque para hacer, Perón me enseña en Conducción Política, entre otros lados, que hay que pensar. Pensar, planificar y tener ideas de saber a lo que uno hace. Eso sí, lo que en el peronismo, las ideas no son abstractas, sino que son para hacer, la acción está por sobre la idea. Pero esto que se le critica al peronismo, que la acción está por la idea, entonces, ¿por qué no lo critican a Marx? Que es el primero que dijo que la filosofía justamente, a partir de él, la filosofía era para cambiar la historia y no para explicarla. Entonces, lo que a veces nos dicen a los peronistas de que no tenemos idea, me parece que los peronistas mismos tenemos que revisarla, y en este sentido, fíjense, digo esto último, y ya los dejo con los principales oradores, la paradoja es que, para mostrar lo que digo, cuando Perón analiza los procesos revolucionarios, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, en sus clases de historia, en sus libros, en sus textos, y hace las distintas etapas de la Revolución, que dice que tiene una doctrinaria, una toma del poder, una dogmática y una institucional, a todo su primer gobierno, que la verdad que más acción que en ese gobierno, no sé si ha existido en la historia del mundo, uno no deja de sorprenderse de la cantidad de todos los días cosas que aparecen que hizo Perón en aquel momento, aviones, escuela, lo que se les ocurra. Ahora, cuando Perón analiza esa etapa, la llama la etapa doctrinaria de su revolución, porque la revolución, dice, son muchas generaciones, son varias etapas. Quiere decir que ahí lo que Perón pretendía consolidar una idea. Por eso hizo el Congreso de Filosofía de Mendoza, por eso escribió lo que escribió, y por eso tenemos principios, por eso nosotros peleamos por una patria grande y un pueblo feliz. Y eso tiene una profundidad que no voy a desarrollar ahora, pero no peleamos solo por una patria grande, y el concepto de felicidad del pueblo es un concepto que tiene todo un desarrollo, que tiene que ver con un desarrollo comunitario, con un desarrollo no individual. Entonces hay una idea atrás de todo esto,
que hoy, gracias a Dios, esto que acabo de decir sobre la academia, hay muchísimos trabajos de mucha gente joven y muchísimo trabajo de muchos esfuerzos de mismos profesores de todas las áreas, porque el movimiento nacional, a través de Jauretche, a través de toda la historia de la resistencia, ahí lo veo acá a un académico muy importante, al profesor Lettieri, que es uno de los profesores más importantes de filosofía y letras de la UBA, que gracias que está acá, y que colabora con nosotros en el IFAP, que son los que están revirtiendo esta cosa, y en este sentido aprovecho para también referenciar y ya dejarles el lugar, un honor y un orgullo estar acá, que el Instituto de Formación justamente apunta a la formación y al pensamiento y a todo esto que estamos diciendo, y en segundo sentido, las dos personas que hoy nos convocan, Alejandro y Gisela. Gisela, por un lado, ha mostrado, no le ha hecho caso a José Luis Romero y fue a ver a Perón. Hay un libro hermoso, Ese hombre, Juan Perón, un libro además de una lindísima y buenísima redacción, una presentación hermosa, que muestra un personaje, porque si no nos quedamos con el Maquiavelo que va por el poder y que logra engañar a todo el mundo, y pocas veces se ha ido a conocer el personaje. Las biografías más importantes, la última de Norberto Galasso, de los nuestros más importantes, pero hasta ahora Joseph Page, otras hablaban de eso, así que quería agradecer y felicitar enormemente a María Giovanni Gisela Marchiota por ese rescate y por ese excelente libro de Perón. Y en el caso de Alejandro, quienes los conocemos de toda la vida, un compañero que toda la vida, desde muchísimos años, ha sido un estudioso, quienes lo conocemos lo sabemos, muy profundo de todo el pensamiento y la obra de Perón, que nunca ha accionado por sí mismo, sino que siempre ha sido una persona de enorme conocimiento del pensamiento de Perón. Y permiso, Alejandro, para comentar una pequeña infidencia, para algunos que los conocen. Desde los 16 años, 15, 16, no sé, que empezó a militar, no da la casualidad de que Alejandro, sus primeros pasos en la militancia del peronismo fue en una editorial que buscaba rescatar y reconstituir en momentos muy difíciles el pensamiento del general Perón. Así que bueno, perdón si me extendí demasiado, pero los dejo entonces, creo que estamos en mucha coherencia con esto, con lo que han dicho, con lo que se ha dicho al principio y con lo que pretendemos con esto. Así que muchas gracias y un saludo para todos. Te agradezco muchísimo, Daniel, tu presencia, la palabra que has dicho en el día de hoy. La verdad que para los peronistas es muy importante traer siempre el pensamiento de Perón, que esa doctrina justicialista se mantenga viva. Ya hemos visto que en la conformación de este libro Bradeno Perón, hay varias generaciones, ¿sí? Y creo que eso del trasvasamiento generacional se ha hecho carne, ¿sí? Porque en este trabajo se nota la dedicación y el amor de los compañeros que pertenecen a diferentes generaciones, ¿sí? Y de diferentes ámbitos. Muchos de la academia, muchos de la militancia, pero que llevan esto de la palabra de Perón a todos y cada uno de los rincones, en este caso nuestro, de los militantes de la Ciudad de Buenos Aires a la Ciudad de Buenos Aires, pero la verdad que, como vos bien decías, Daniel, es muy importante que el Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires tome en consideración esto de la doctrina, de volver a Perón siempre, de releerlo, de repensarlo, para poder continuar con muchísima más fuerza. Dicho esto, te voy a pedir, Dani, que te mutees un segundito, así le vamos a ceder la palabra. La idea era que continúen, en este caso, tanto Gisela Marchiota como el compañero Alejandro Amor, pero veo que ha podido ingresar en este momento Juan Manuel Valdés, compañero que es presidente del Instituto de Formación Política y que forma parte de este equipo. También veo que hay compañeros que forman parte del Consejo Metropolitano del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires. Entiendo que siempre es muy ingrato
poder nombrar simplemente algunos, pero la verdad que a mí me llena de orgullo que hoy compañeras como la compañera Silvia Gotero, como el compañero Jorge Meneses o Teresa Rañi, que son integrantes del Consejo Metropolitano, siempre permiten que el Instituto de Formación lleve a cabo las actividades que entendemos que son fundamentales para que la ciudad de Buenos Aires sea más peronista, y esto de formar, de capacitarnos, de estar cotidianamente en diferentes ámbitos académicos, de militancia y territoriales son muy importantes. Dicho esto, Juan Manuel, ya que estás ahí, antes de que arranquen las reflexiones, tanto Gisela, nuestra candidata a diputada nacional, como Alejandro Amor, compañero que encabeza la lista de legisladores. Juan Manuel, ¿estás por ahí? Así nos decís unas palabras. No sé si te podés desmutear. ¿Escucha? Se escucha, se escucha. Bueno, gracias Patricia, muchas gracias a Kelly, muchas gracias, bueno, a todos los quienes han ido, a Daniel, a quienes han hablado, también a los compañeros que están por hablar, a Gisela y a Alejandro. Sinceramente, como presidente del instituto, estoy muy orgulloso de estar hospedando esta clase de peronismo, esta charla ante verdaderos militantes y también pensadores y pensadoras de nuestro movimiento, que vienen a rescatar no solamente el pensamiento de Perón, sino también a ponerlo en un contexto de discusión geopolítica, en un contexto donde el peronismo vino a construir un proyecto de liberación para el pueblo argentino, y que debió desde muy tempranamente asumir el costo que implicaba esto ante las potencias hegemónicas. Y creo que esta investigación que lideró Kelly, que es para mí un orgullo, una de las personas que más respeto y valoro para pensar el peronismo, para pensar una doctrina, para pensar también el compromiso, no solo con las ideas, sino también poniendo el cuerpo y la militancia, es el rescatar y el ponernos también, cuando vemos en la actualidad discusiones que nuestro gobierno tiene que enfrentar en el contexto internacional, son de alguna manera las mismas discusiones que venimos enfrentando y las mismas luchas que venimos asumiendo desde el mismo momento en el que llegamos a la política. El peronismo siempre llegó a cumplir el sueño de liberación de no solamente de nuestro país, sino también de integración regional y de construcción de un polo de poder sudamericano, con el ABC que Perón supo formular, con el Mercosur, con lo que después fue la UNASUR y la CELAC, proyectos de integración regional que siempre tuvieron de parte de las potencias y fundamentalmente de los Estados Unidos una mirada de agresión y de difamación. Cuando vemos que a nuestra presidenta, actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, también se la difamó por defender la soberanía nacional ante los fondos buitres, y también se hicieron este mismo tipo de panfletos y de operaciones internacionales para difamar otro gobierno peronista, no hacemos otra cosa que confirmar que estamos vivos, que estamos protagonizando las discusiones y las luchas que le tocan a nuestro pueblo en este momento, o como cuando tenemos que asumir con el presidente Alberto Fernández la discusión ante el Fondo Monetario Internacional y ante los acreedores para defender la soberanía del bolsillo de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Estamos encarando la misma discusión que tuvo que enfrentar Juan Domingo Perón allá por el 45, y que está en nuestro ADN, ese famoso Bradeno Perón está en nuestro ADN, y lo vamos a seguir portando porque es, como dijo recién el compañero Romero, es nuestra identidad, es a nuestro horizonte, es nuestro origen, pero también es nuestro destino. Así que no quiero entretenerlos mucho más, decirles que el libro me pareció impecable, me pareció de una vigencia asombrosa. Agradecerle a Patricia como vicepresidenta por haberse puesto esta actividad al hombro. Yo, esta semana que pasó de la campaña y con todas las situaciones de público conocimiento, realmente le di a Patricia y confié en Patricia en la organización de la charla, y está funcionando extraordinariamente, como todo lo que ella asume, como también las finanzas de nuestro querido partido y como todas las tareas que ella
incansablemente no termina nunca de agarrar nuevas y mayores desafíos. Así que bueno, agradecerle también a Patricia, felicitarla y bueno, y escuchar atentamente la palabra de los compañeros que continúan cuando ni bien ahora los salude. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel. La verdad que es muy importante que tanto el Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires como el Instituto de Formación y su equipo estén presentes aquí y dándole batalla, dando la pelea en todos los frentes, en lo cultural, en lo político, en lo social, para que el peronismo llegue a cada uno de los rincones de esta Ciudad de Buenos Aires. Dicho todo esto, llegó el momento de Gisela Marciota, de la compañera que fue precandidata y ahora es candidata a diputada nacional, que nos honra con su presencia. Así que, Gisela, muchísimas gracias por estar aquí presente, y si te podés desmutear, vamos a poder escucharte y poder compartir junto a vos y a todos los presentes algunas reflexiones, ¿sí? Muchísimas gracias, Gisela. Bueno, gracias, Patricia. Sí, ya estoy desmuteada. Hola a todos y todas y todes. ¿Cómo les va? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación, por esta iniciativa, y quiero felicitar al instituto que ha tomado la iniciativa de editar este libro, que me parece de un valor, a ver, como decía Juan Manuel además recién, ¿no? A mí lo que me impactó leyéndolo hoy es la vigencia que tiene el libro y todo lo que uno puede como traspolar y decir, bueno, pero pasa lo mismo. O sea, nos pasan las mismas cosas que pasaban en el 46. Digo, es muy fuerte eso, ¿no? Con otras herramientas, ¿no? Pero la metodología es la misma. Así que, por un lado, felicitar la iniciativa. Creo que es un material que hay que tener, que hay que tener porque es de valor histórico, y sobre todo yo, bueno, que no puedo dejar de lado mi costado periodístico, creo que es un libro que deberían tener los periodistas también, porque a lo largo del libro hay un rol del periodismo que fue clave para que Braden pudiera llevar adelante toda esa campaña sucia sobre la figura de Juan Domingo Perón. Por eso digo que me impresionaba el paralelismo que uno puede hacer con el presente, claro, teniendo en cuenta que las herramientas son otras, pero que el objetivo siempre es el mismo, ¿no? Este objetivo de dilapidar, de echar por tierra, de ensuciar, de poner en duda, de cuestionar con falsas noticias, con falsas informaciones, todo lo que está vinculado a lo que tiene que ver con lo que iba a ser, porque en ese momento todavía no era, pero que estaba por ser un gobierno nacional, popular y democrático, ¿no? Estaba como en gestación. La oligarquía podía ver que eso estaba sucediendo o por suceder, que era inminente que eso pasara, y la oligarquía tomó como candidato a un embajador extranjero, muy fuerte, muy impresionante. Yo creo que no había pasado nunca en la historia argentina, y no pasó exactamente así, pasa de otra manera, que un embajador se ponga como jefe de la oposición, ¿no? Directamente, con toda impunidad. Impunidad con la que se siguen manejando. Por eso es impresionante el paralelismo que uno puede seguir haciendo, ¿no? Cómo esa oligarquía se sigue manejando con la misma impunidad que se manejaba en el 45 o en el 46. Y cómo hoy nosotros podemos definir ese libro azul como lo que denominamos una fake news, ¿no? Yo creo que fue la primera fake news que atraviesa una campaña política. Por eso el libro tiene tanta vigencia y creo que nos sirve para analizar periodísticamente, para el periodismo, sirve para analizar una campaña política, para el marketing político. ¿Qué mejor marketing que esa síntesis de Braden o Perón? Me parece que es un ejemplo de síntesis, de respuesta a una fake news. El otro día hablaba, seguramente lo conocen, con César Bustamante, que es periodista de la 750,
que para mí es como un peronólogo, un experto peronólogo, y entonces hablábamos de todo esto y charlábamos, y él me comentaba cómo surge la frase Braden-Operón, que por supuesto es algo que le sale, pero de las tripas a Juan Domingo Perón, que era, en ese momento las campañas eran muy cortas, había unas campañas que eran de 2 semanas, digo, no como ahora, y 2 semanas antes de la elección de febrero hacía un acto, ya había salido el libro azul, hace poquito, estaba como caliente el libro azul, había salido ese libro azul, estaba haciendo un acto Perón que era como de apertura y de cierre de campaña, ¿no? Una cosa como medio al mismo tiempo, ahí en Corrientes y la 9 de julio, había mucha gente, parece que había mucho ruido, entre tanto ruido no, era, y esto me cuenta César, dice que fue el único discurso que Perón leyó en esa apertura y cierre de campaña, y entonces se mete adentro del departamento balcón donde estaba haciendo el acto, lee el discurso, pero cuando sale y termina, cierra con la frase Braden-Operón, y al otro día aparece todo empapelada la ciudad de Buenos Aires con unos afiches que eran, hoy a nosotros nos parecen lastimosos, pero que con una síntesis perfecta de lo que se estaba disputando en esa elección, que faltaban solamente 2 semanas para que se llevaran adelante. Creo que, bueno, a partir de ahí, bueno, el marketing político, digo, que ahora tenemos tantos especialistas que estudian y que nos ayudan, digo, no digo que no quiero hablar mal de esa herramienta que tenemos que tomar, a la que le tenemos que tomar y poner contenido, ¿no? No como hacen otros que solamente toman la herramienta y que se quedan con la herramienta sin el contenido. Nosotros tenemos la posibilidad de utilizar esa herramienta y de ponerle contenido. Creo que a partir de ahí, por eso es la campaña de la historia argentina de la que tenemos muchísimo que aprender. Por eso me parece fundamental el libro. Y después la respuesta, ¿no? a la fake news con el libro Azul y Blanco, que me parece extraordinario, que acá lo tengo, que es una maravilla, donde sobre todo me parece central el rol que hoy siguen cumpliendo, lamentablemente, pero el rol que ya venían cumpliendo los medios de comunicación, ¿no? Esa complicidad de los medios de comunicación para seguir sosteniendo ese status quo a favor de la oligarquía y replicar, ¿no? esa fake news del embajador de Estados Unidos a través de ese libro, ¿no? Y esas listas negras que existieron y que son las que permitían y las que sostenían lo que fue la campaña de la Unión Democrática, ¿no? Encabezada, como decía Daniel, genial, que nadie se acuerda quién era el candidato a presidente de la Unión Democrática, porque era Braden-Operón. Con lo cual eso me parece una síntesis perfecta de eso que pasó. De eso que pasó y de que tanto tenemos que aprender. Digo, está escrito, tenemos el material y tenemos la experiencia. Ahora tenemos este libro para sumar y para repartirle a los periodistas y a las periodistas, que me parece fundamental, digo, porque son los generadores de ese sentido, ¿no? Que en ese momento Perón pudo, digamos, desarmar, ¿no? Esa fake news contestando con otro libro y encarando la campaña y encarando la campaña con esta frase que sintetizaba esos 2 modelos que estaban en juego. Y volvemos al presente, otra vez estamos con estos 2 modelos en juego. Y otra vez tenemos este rol de los medios de comunicación especialistas en confundir, en desviar el debate, en llevar todo por lo que yo digo la colectora del debate en vez del debate de contenido real. Pero bueno, tenemos material para repasar, está buenísimo que nos tomemos este tiempo nosotros y nosotras como militantes para repasar esto, que no nos asusta, pero que tenemos que refrescar cada tanto, porque tenemos esas herramientas. Digo, Perón escribió todo para que nosotros tengamos esas herramientas para salir a la cancha y para estar en la cancha como estamos. Y quiero ahora sí, además de felicitar por este trabajo y
por esta capacitación, porque escucharnos también nos capacita a todos y a todas, hablar un poco de lo que fue la elección, y como somos peronismo en la Ciudad de Buenos Aires, quiero rescatar la elección de la Ciudad de Buenos Aires que hicimos el domingo pasado, porque si bien obviamente sabemos que a nivel nacional tuvimos un resultado que no esperábamos y que nos golpeó a todos y a todas, ese resultado también hace que a lo mejor perdamos de vista lo bien que nos fue en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires hicimos una extraordinaria elección. Nosotros tenemos que comparar esta elección con la del 2017, es una elección legislativa. Respecto del 2017 a esta elección nosotros crecimos poco más de 4 puntos, casi 5 puntos, que es extraordinario para una elección de medio término, siendo oficialistas a nivel nacional, con el resultado nacional que tuvimos. Digo, es increíble. Digo, en esta elección nosotros, en la Ciudad de Buenos Aires, si este fuera el número final y fuera la elección vinculante, que será la de noviembre, pero si esta fuera la elección vinculante, nosotros estaríamos sumando 2 legisladores más a la Ciudad de Buenos Aires en la legislatura. Y con estos resultados, ellos estarían perdiendo 4 legisladores, con lo cual nuestra elección es mejor. Además, la candidata del jefe de gobierno, la candidata del PRO, hizo la peor elección en la historia del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Si nosotros estuviéramos en una elección donde estuviéramos eligiendo jefe de gobierno, por ejemplo, jefa de gobierno, con estos números hubiéramos ido a balotaje. No, nosotros hicimos una extraordinaria elección. Lo que pasa es que, bueno, obviamente que el golpe nacional fue enorme, el golpe de la provincia de Buenos Aires también, y nos dejó a todos como... Pero la verdad que nosotros en la Ciudad de Buenos Aires estoy muy contenta de la elección que hicimos con Leandro, bueno, con Alejandro, con Vicky, ahí está Juan Manuel también, recorriendo la Ciudad de Buenos Aires, hablando y escuchando sobre todo a los vecinos, y yo lo que les quiero decir es, además de que espero que nos estemos viendo y militando juntos todo este tramo que se viene hasta el mes de noviembre, que nos acompañen, que sigamos en este recorrido que empezó, y que no quiero tampoco que termine en noviembre. Creo que nosotros tenemos que estar al lado de los vecinos y de las vecinas siempre, todo el tiempo, y sobre todo escuchándolos, porque yo creo que ahí es donde nosotros vamos a poder hacer la enorme diferencia respecto de lo que hace el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. Porque el macrismo simula una escucha, pero después sabemos que la simulación es solo simulación porque no se traduce en las políticas públicas en función de lo que los vecinos y las vecinas cuentan y necesitan. Y nosotros sí sabemos lo que los vecinos y vecinas necesitan, y nos gusta escucharlos y los queremos escuchar. Y además de que los escuchamos, después de que los escuchamos, se refleja en los proyectos que nuestros legisladores y legisladoras presentan en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que no se convierten en ley porque no nos acompañan, pero esos proyectos están. Tenemos mucho para mostrarle a los vecinos y vecinas de lo que hacen nuestros legisladores y legisladoras en la Ciudad de Buenos Aires. Y lo mismo lo que hacemos nosotros y nosotras en la Cámara de Diputados, diputados y diputadas que representamos a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros escuchamos, y cada vez que escuchamos a un colectivo con el que nos encontramos, de ahí surge un proyecto que se presenta en el Congreso Nacional para que se pueda convertir en ley, para que esa ley sea la que les permita transformar esa realidad que están necesitando que sea transformada, porque hay que solucionar algo. Así que en eso estoy convencida que nosotros y nosotras vamos a seguir fortaleciendo y creciendo en la Ciudad de Buenos Aires, como lo venimos haciendo del 2017 a esta parte, que no podemos compararnos con la elección del 2019, porque es una elección que fue una elección nacional, donde hubo una atracción que tenía que ver con la elección presidencial en la Ciudad de Buenos Aires, pero sí tenemos un crecimiento sostenido y que nos va consolidando y posicionando como una fuerza sólida de oposición en la Ciudad de Buenos Aires. Así que les pido en este sentido que, bueno, que nos acompañemos para en el mes de noviembre seguir creciendo, seguir sumando más legisladores y legisladoras, porque ya sumamos 2, espero que podamos sumar
más todavía, para poder ponerle ese freno que la reta necesita en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, para que no siga avasallando los espacios de los porteños y de las porteñas, y para que no siga avasallando los derechos de los porteños y de las porteñas como hace sistemáticamente con esa legislatura que es una escribanía. Estamos muy bien como para que deje de ser esa escribanía y que empiece a ser un lugar de debate y de gestación de proyectos a favor de los vecinos y de las vecinas. Así que espero que nos estemos viendo pronto y les agradezco nuevamente esta posibilidad de intercambio teórico-histórico, pero que tiene mucho que ver con la práctica y con lo que nosotros y nosotros sabemos hacer, que es traducir todas estas palabras, como decía Daniel, todas estas palabras en hechos, ¿no? Y estamos dispuestos a seguir haciéndolo acá en la Ciudad de Buenos Aires durante todo este tramo que queda hasta noviembre y después de noviembre con muchísimo más compromiso ya desde los espacios que nos toque ocupar, ya sea en la legislatura, en la Cámara de Diputados, en las calles con los vecinos y vecinas militando codo a codo. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos Gisela, por estar acá presente. Bien sabemos que el peronismo tiene un pasado, tiene un presente y tiene muchísimo futuro. Vos viste que cuando hoy estuviste mencionando esto del libro, tiene una vigencia extraordinaria, ¿sí? Y más también desde el instituto nos propusimos eso, tratar de en un año electoral hablar de campañas políticas, ¿sí? Con todo lo que esto implica, y por supuesto hoy seguir repensando el peronismo para poder lograr que esta ciudad de Buenos Aires sea más peronista, sea más inclusiva, sea más feminista y que por supuesto siga luchando por la ampliación de derechos. Dicho todo esto, vuelvo a repetir, aquellos que se han sumado recién y quieren ingresar o escuchar a los disertantes anteriores, pueden ingresar en www.formacionpjciudad.org.ar. Ahí van a encontrar no solo la charla del día de hoy, sino que todos los contenidos que viene desarrollando el Instituto de Formación del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires desde que arrancó esta nueva gestión. Van a encontrar las charlas magistrales a cargo del compañero presidente Alberto Fernández, a cargo de Cristina Álvarez Rodríguez, todo lo que tiene que ver con formación en ley Micaela, ley muy importante. Sabemos que Gisela también ha estado trabajando muchísimo en el tema de formación en ley Micaela respecto de todo lo que implica los medios de comunicación, ¿sí? También tenemos el tema de una charla sobre el tema de la ley de comunas. Sabemos que en la ciudad de Buenos Aires, en la comuna 8, es una comuna en la cual el peronismo ha ganado esa elección, por lo menos en esta primera etapa de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y sabemos que tenemos que seguir trabajando muchísimo más. Es por ello que en este momento le vamos a ceder la palabra al compañero Alejandro Amor, que no solo encabeza la lista de legisladores de la ciudad de Buenos Aires, sino que tiene un largo recorrido en el peronismo, no solo como defensor del pueblo en esta última etapa, sino que por todo su trabajo sindical, en el cual luego tengo la suerte de conocerlos desde hace muchísimo tiempo. Así que, Alejandro, muchísimas gracias por estar acá presente en esta actividad del Instituto de Formación del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, muchas gracias por estar acá y te cedo la palabra, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, Kelly, querida amiga de toda la vida, es difícil hablar después de que él y Dani, todo el análisis que hizo Gise, Rodrigo también, felicitarle, y bueno, de Juanma creo que es el ADN que le viene de familia y tiene una formación que además él mismo se ha dado, que es fantástica. Me animaría para empezar a decir qué lindo que es ser peronista. La verdad que a nosotros, como movimiento, no nos cuesta explicar ni la historia ni el presente. La verdad que además nunca necesitamos recurrir a
ninguna mentira. La verdad que somos lo que somos. Y cuando Dani hablaba de José Luis Romero y de la importancia de entender que un historiador debe poder ubicarse en el tiempo en que ocurrieron los hechos, una historiadora, para tener empatía con la sociedad en la que se produjeron esos hechos, para poder entenderla. Dani decía que yo había empezado a los 16 años, fue unos años antes, Dani. Te conocí a vos, tuve la suerte de conocer mi vieja, me mandó a estudiar latín con Guillermo Cicercia, que había abandonado el seminario. Y a partir de ahí tuve la oportunidad de conocer a una querida compañera que fue Amelia Podetti, que fue alguien muy particular en mi vida porque Amelia tomó una costumbre conmigo que era la de darme un libro por mes para que yo lo leyera, y le hicieron un pequeño resumen en una hoja. Nunca supe si Amelia había leído alguna de las hojas que yo traté de escribirle de lo que podía entender. Les quiero aclarar que el primer libro que Amelia me dio para leer fue Adán Buenos Aires. Yo tenía 13 años. Amelia murió muy joven, pero es importante porque Amelia me permitió a mí leer un libro, leer varias cosas. Leer a Mao, por supuesto, obviamente, a Perón, ¿no? Pero leer a Marx. Y en ese contexto que decía Dani, es bueno entender que nosotros tampoco empezamos el 17 de octubre del 45. Hay un libro que escribió Marx, que para mí es uno de los libros más interesantes de él, porque la verdad que no lo escribe en cuanto filósofo, sino en cuanto jefe en operaciones, que es la Revolución de 1848, que es justamente una descripción de los hechos que suceden en ese periodo muy corto en el que una revolución sacude a la ciudad de París, las famosas barricadas, con cosas que además tienen mucho que ver con nuestra propia realidad. Dura muy poco porque en poco tiempo, en junio, hay elecciones y gana el sobrino de Napoleón, Napoleón III. Pero es importante, estuvo Luis Blanco en los talleres en aquel momento, que eran más o menos como los planes sociales, como ministro del Interior de ese gobierno. Pero lo importante para poner las cosas en contexto es que en 1848 Marx estaba operando en Francia, en París, y el general San Martín vivía en Francia. Es decir, entender las cosas contemporáneamente y ubicarlas, y entender que apenas unos años antes los revolucionarios de Bélgica le habían ofrecido a San Martín ser la conducción de la revolución belga, y San Martín se niega porque dice: yo soy general de la República Argentina, la única guerra que llevé adelante es por la independencia de mi patria. Eso es poder poner las cosas en contexto. Y además también tener la suerte de leer a una persona que era un intelectual, probablemente uno de los más gigantes de la historia como Marx, pero que también era un jefe en operaciones y que operaba y contaba. Cuando uno lee la Revolución del 48, está poroteando los diputados, porotea a los diputados, dicen la montaña, lo llamaban, ¿cuántos diputados hay? La verdad que tenemos, digo, es lindo ser peronista porque la historia se cuenta fácil. Lo mismo pasó con San Martín. La verdad que cuando uno ve a ese general extraordinario, yo tuve la suerte de estar en Gran Bretaña y justamente en una de las sedes de lo que sería, sí, el ejército británico, en el Museo Histórico, encontraba un libro sobre los 10 grandes generales de la historia. Léanlo porque sería bueno que lo busquen. El 7º ellos lo ponen a San Martín. Lo que sería el colegio militar. Los 10 grandes generales de la historia, el 7º es San Martín. Bueno, San Martín, para que nos ubiquemos, tiene escritos
sobre la reivindicación de las Islas Malvinas. El primer escrito, obviamente, es de Saavedra, pero San Martín tiene escritos sobre las Islas Malvinas y la importancia de las Malvinas. Y la importancia porque hoy en día esa misma pelea sigue estando, para que entendamos por qué Braden o Perón tiene vigencia. Porque hoy Gran Bretaña está invirtiendo en la construcción de un puerto de aguas profundas en un lugar estratégico que es el cruce del Atlántico y el Pacífico hacia el Índico. En el momento en que antes de ayer, Biden cierra un acuerdo con Australia y Gran Bretaña y ubican la construcción de submarinos nucleares cuando Perón había planteado la construcción de submarinos nucleares y el proceso militar y Alfonsín terminaron con los submarinos nucleares que Perón había propuesto y había comenzado en su desarrollo. Para que tengamos que no hay ninguna cosa absolutamente aislada y que ninguna de las cosas que nos están sucediendo son circunstanciales. La verdad que ese ejemplo de San Martín es extraordinario porque San Martín es Perón en el proceso histórico posterior. Muchas personas aprendieron en el colegio historia en la secundaria con José Cosmel Ibáñez, un gran estafador de la historia argentina, un estafador real. O sea, una persona que desarrolla la historia argentina, que termina un capítulo en 1829 y que vuelve a comenzar en el capítulo siguiente con la batalla de Caseros con la caída de Rosas. O sea, el tipo parece que hubo una parte de la historia argentina que o no le entró en el libro, o le dieron menos páginas. No sé bien qué le pasó al tipo, pero en el medio se le quedó, por ejemplo, otra de las invasiones inglesas, o las otras dos invasiones inglesas, ¿no? Que fueron justamente la ocupación del territorio de Malvinas, cuando estaba Bernet, y la vuelta de Obligado, la cuarta invasión inglesa. Por eso, la verdad que hablar de San Martín, de Perón, de Braden o Perón, sigue siendo lo mismo. Sigue siendo la misma historia hoy. Perón fue quien, después de tener nosotros la base Esperanza, abrió 8 bases más de manera permanente en la Antártida, porque entendió dentro de la geopolítica internacional el valor de Malvinas y el valor de la Antártida. Perón estableció 36 bases transitorias, temporales, en la Antártida. Entender a ese Perón gigante, que hace poco me sorprendió escuchar a un tarado de esos que nosotros tenemos en el peronismo y que gracias a Dios después se van y se agarran de los pantalones del PRO, que me gustan porque la verdad que entonces reconocen lo que nunca fueron. Que Perón nunca había escrito nada. Yo creo que nunca pasó por una librería, o por lo menos por una unidad básica. Perón probablemente sea uno de los escritores más profusos que ha tenido la historia argentina, como dirigente político, y en el que, igual que Marx, ha tenido pensamiento filosófico en la comunidad organizada, ha tenido pensamiento como jefe político en las fuerzas del derecho de las bestias, ha tenido un pensamiento también como pensador político y jefe político en la doctrina peronista, ha tenido un pensamiento de jefe político que nos dio el mejor manual que podemos encontrar en la historia para aprender cómo se construye la política, que es conducción política, como dijo Dani, para que hagamos bien las cosas para noviembre, para que no las hagamos como la hicimos ahora. Las acciones políticas se conciben, se planifican, se organizan, se ejecutan y se explotan. Cuando nosotros no respondemos a esta lógica de la construcción de la política, dejamos de lado lo que es nuestro pensamiento fundamental. Entonces pensamos que a lo mejor es simplemente lanzarnos con algunas consignas, buscamos copiar cosas del PRO o de otros, pensamos que algún salame que viene con un libro abajo del brazo nos puede explicar una campaña electoral, y la verdad que Perón nunca necesitó ni una campaña electoral, San Martín no necesitó un consultor político, y la verdad que nosotros lo que necesitamos es ser quienes somos y reafirmarnos en quiénes somos y salir a dar la cara y ponernos en la calle porque ese es nuestro lugar. Ganar la calle fue una consigna del peronismo en resistencia, así como fue Braden o Perón, después fue liberación o dependencia, porque es la misma historia, es la misma historia, es la misma continuidad en el tiempo. Y para los que ahora ya nos están enterrando, pero que fueron periodistas editorialistas del diario Clarín durante el proceso militar,
y que Oberdan Rocamora, Jorge Asís escribió el gran diario argentino y los dejó enterrados adentro de ese diario, y que ahora festejan y se apresuran a festejar la desaparición del peronismo, habría que recordarles que siendo editorialistas de Clarín, la realidad del proceso militar parece que no tuvieron capacidad para interpretarla, y se preocupan ahora del conflicto que tuvimos después de las elecciones en una pelea de poder que el peronismo es propio del peronismo y de cualquier fuerza política que quiere el poder o que está en el poder. Y se preocupan de la institucionalidad, y cuidado con las instituciones de la República. ¿Y a dónde carajo estuviste durante el gobierno militar cuando eras editorialista del diario Clarín y desaparecía gente desde que comenzó el proceso hasta que terminó el proceso, y también durante el gobierno de Alfonsín porque le condicionaron el gobierno con desaparecidos que se los iban entregando de a uno? ¿A dónde estuviste? ¿Desde dónde escribís? Por eso somos lo que somos nosotros. Fue Braden o Perón, fue Liberación o Dependencia, fue Néstor Kirchner diciendo: no llego al gobierno para dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada, porque llegaron muchos al gobierno y no la dejaron en la puerta de la Casa Rosada, no la tuvieron nunca y no la van a tener nunca. Por eso esta es la misma pelea. Y por eso, de lo que nos toca ver, estamos en un proceso de reordenamiento de la conducción estratégica. Obviamente, ¿qué vamos a estar ocultando? A algunos les molesta, no les gusta. A mí me gustó menos el proceso militar. A mí me gustó menos que, por ejemplo, la Unión Cívica Radical le llenara de intendentes y de funcionarios al proceso militar. Y, no sé, yo no los veo. Pero que se hagan cargo de la historia, nosotros no estuvimos en esa. O sí, mejor dicho, tuvimos detenidos, tuvimos desaparecidos, tuvimos muertos. Tuvimos unas cuantas cosas, sobre todo miles de dirigentes y militantes presos, entre ellas quien había sido expresidenta de la República Argentina. Porque a fines del año 75 y a principios del 76, a muchos de los que hoy, vuelvo a decir, siguen siendo periodistas, la institucionalidad no le preocupó. Y no me olvido nunca que por eso las cosas hay que ponerlas en su contexto, que en octubre de 1975 el PC hizo un acto en el Luna Park y que pedían por la caída del gobierno. Y hay varios que firmaron editoriales durante esa época en la que alguno de ellos dijo que Videla era el general democrático. Dirigentes socialistas, como decía Daniel, quienes fueron los que confluyeron en ese pensamiento del Libro Azul, quienes fueron los que, desde el pensamiento que tenían, desde los orígenes partidarios, fueron estableciendo esas estigmatizaciones sobre el peronismo. No cambió la historia. Cantaban también "Somos los Menches" de Vittorio Codovila en el estadio Luna Park y gritaban por la caída del gobierno democrático y la llegada de un gobierno militar. Y no se olviden nunca, para todos los compañeros y compañeras, que ese gobierno militar tuvo a los embajadores de Estados Unidos y de la Unión Soviética parados al lado de Videla, Macera y Agosti. La Unión Soviética y los Estados Unidos, no nos olvidemos nunca, porque la historia condena a las personas que se tuvieron que parar en algún momento por lo que fuere, pero se pararon y nosotros estábamos del otro lado. Por eso digo, qué lindo que es ser peronista, porque nosotros no tenemos de esas cosas para avergonzarnos. Y en esta realidad en la que nos toca vivir, nos tocó lo peor. Nos tocó lo que nos dejaron simpáticamente, como si no hubiera pasado nada, porque salen y hablan, y la escuchás a Vidal y vos decís: ¿pero qué pasó? Porque usted estuvo gobernando, señora, la provincia de Buenos Aires durante 4 años. Macri, usted estuvo gobernando la Argentina durante 4 años. ¿Qué pasó? Eso es lo que le quedó a Alberto cuando asumió, y a Cristina cuando asumió el 10 de diciembre. Y de la mano de esto nos vino la pandemia. Y salimos a hacer las mismas cosas que hicimos siempre, y nos hemos equivocado un montón, sí, asumámoslo, porque también nos hemos equivocado un montón. Y cuando uno es dirigente tiene que dar el ejemplo. Uno, cuando es dirigente, tiene que dar el ejemplo. Si uno le está pidiendo a la sociedad esfuerzos, si uno le está pidiendo a la sociedad que se quede en su casa, uno tiene que dar el ejemplo. Hagámonos cargo también de cuando hacemos las cosas mal y aprendamos a pedir disculpas porque nos castigaron en las urnas.
sin que del otro lado haya habido una sola idea política. Es la primera elección en la que ni siquiera ninguno de ellos propuso un solo pensamiento político. Simplemente sacaron los mismos votos que en el 2017, los mismos votos que en el 2019, y los que perdimos los votos fuimos nosotros. Hagámonos cargo de los errores que cometimos, replanteemos la conducción estratégica y hagámonos cargo cada uno de nosotros. Lo vengo diciendo y lo voy a reafirmar siempre. No somos candidatos ni candidatas, somos militantes ubicados en un lugar que nos toca como militantes. Y desde ahí damos la discusión, todos y todas. Esta es una discusión de todos y todas en la calle. La verdad que hay un aparato mediático que ya lo sabemos. Si lo decía Perón, siempre que tuvimos a los medios de comunicación a favor nos tocó perder. Cuando los tuvimos en contra siempre ganamos. Lo tenemos en contra. No es un problema, no, la verdad no lo vamos a cambiar. Ya está. Ya ellos están parados del mismo lugar que estuvieron siempre. Y nosotros estamos parados del mismo lugar. Cada uno con sus herramientas. Pero también para que queden claro que este modelo, esta disyuntiva de la Argentina, esta batalla cultural profunda de la Argentina, porque esto es una batalla cultural. Esto es una batalla en la que se juegan valores, concepciones, conductas, pensamientos estratégicos, relaciones con el mundo, relaciones dentro de lo que pensamos nosotros que es la Argentina. Nosotros no creemos que el general San Martín y Belgrano hayan tenido angustia cuando fueron a combatir. Nosotros creemos que lo que sintieron fue orgullo y que estaban dispuestos a dar la vida por la patria. Angustia tendrá el que no tenía capacidad para poder gobernar la Argentina y llegó también por errores que cometimos nosotros. Pero nosotros angustia no tuvimos nunca en la vida. Lo que tuvimos siempre es orgullo y esperanza de seguir construyendo para el pueblo argentino por la felicidad de la patria. Eso somos nosotros. Y en lo que nos toca para adelante, reafirmar el compromiso. Para el día lunes a las 6 de la tarde nos hemos convocado las legisladoras y los legisladores que ya somos candidatos en el PJ a las 18 horas, porque el martes salimos a la calle. Cada compañera y cada compañero vamos a salir a caminar la ciudad de Buenos Aires. Y hay que confrontar claramente, porque no es verdad que en una ciudad no se disputan estos modelos, mucho menos en la ciudad de Buenos Aires. Acá, más que en otro lugar, se disputa a fondo ese modelo. ¿Y cómo se disputa? En las definiciones políticas que se dan y en la expresión de los presupuestos. Ayer, circulando por la ciudad de Buenos Aires, todavía tenemos a un jefe de gobierno que sigue poniendo baldosas, cambiando el alumbrado público y haciendo asfalto en el medio de la pandemia. En el medio de la pandemia. Cuando ya hoy vimos en los diarios que la variante Delta comenzó a subir, a pesar de que dicen que hay pocos casos, es cierto. El único problema de la variante Delta es que crece a una velocidad geométrica. Y no he visto ninguna inversión en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Por eso en la ciudad de Buenos Aires también, y más que en ningún otro lugar, se juega esta historia de Braden o Perón, de liberación o dependencia. Se juega. Y se muestra claramente porque uno deja los dedos marcados cuando escribe y hace un presupuesto y levanta la mano y lo vota. Uno ahí está diciendo cuál es el modelo de ciudad que quiere, pero también en el marco político de qué modelo de país quiere. Si mi preocupación fundamental hoy son las veredas de la ciudad de Buenos Aires, ya me queda en claro qué modelo de país tienen. Nosotros cometimos montones de errores, no hay ninguna duda, y por eso recibimos el castigo que recibimos en las urnas, y como decía Perón, siempre lo dijo, si somos malos, es mejor que no volvamos nunca. Yo no creo que hayamos sido malos, creo que nos equivocamos, y creo que esos errores a nosotros, la verdad que la sociedad nos los perdona mucho menos que a otros. Por eso personas que tienen afinidad con nosotros salen a cuestionarnos. No nos enojemos con esas personas, porque la verdad que no nos están haciendo una crítica para destruirnos, sino que nos están advirtiendo de cómo nos tenemos que corregir en el camino hacia adelante. Hemos tenido la suerte de tener una actualización política y doctrinaria, que Perón la planteó en el año 72, cuando Pino, con otros compañeros, con Cacho El Cadri, con otros compañeros, tuvieron la oportunidad de dejarnos esas cintas extraordinarias,
en las que lo podemos ver hablándonos del mundo, cuando Perón le escribió en el año 72 a Suecia la primera carta sobre el medio ambiente. Y la verdad que tenemos la suerte de tenerlo a Francisco, que nos trajo también la actualización política y doctrinaria para el mundo y para la Argentina, para el peronismo fundamentalmente. Y cuando algunos papanatas andan reivindicando la Agenda 2030 como si fuera la Biblia que encontraron adelante para llevarla, les recuerdo simplemente que la Laudato Si fue escrita antes y presentada públicamente antes, y que Merkel y Putin la reivindicaron en Naciones Unidas. No vengo a decir que la Agenda 2030 no valga la pena, vengo a decir que la Laudato Si se escribió antes. Cuidemos la casa de todos, dice la Laudato Si. La unidad superior al conflicto. Bueno, es bueno para este momento. La unidad superior al conflicto. Este es el momento de la unidad. Y en este proceso de unidad, de la conducción estratégica, el lunes también el objetivo de juntarnos es salir a la campaña, pero también demostrar que quienes integramos la lista viniendo de distintos lugares, algunos probablemente más cerca de un lado, del otro, no sé, de cualquier lado, a pesar de eso, estamos dispuestos con Leandro, con Gise, con Carlos, con Lorena, a dar la pelea en la ciudad de Buenos Aires, en unidad. Lo que queremos mostrar es que estamos unidos, estamos juntos, y que no tenemos miedo y que la vamos a dar. Y que tenemos todo el tiempo para recorrer la ciudad de Buenos Aires, y como bien dijo Gisela, es una elección muy importante la que se hizo. Pero tenemos que mejorarla y tenemos que ayudar y acompañar también al resto de los compañeros de toda la Argentina. Tenemos que mejorar esta elección. No es esto lo que se está jugando, la verdad que no es una legislativa lo que se está jugando. Se está jugando el 2023. Se está jugando la continuidad del peronismo en el gobierno, o se está jugando el regreso del macrismo al gobierno con todas las consecuencias para la Argentina. Eso es lo que se está jugando. Y si no, veamos que ya se están empezando a animar a presentar proyectos como el que plantearon de eliminar las indemnizaciones. Cuando se empiezan a animar es porque sienten que están cerca y que pueden llegar. Entonces preparémonos nosotros para poner todo lo que pusimos antes y poner muchísimo más. Es una elección de todos los compañeros y compañeras que estemos convencidos de Braden o Perón, de liberación o dependencia, de que las convicciones no las dejo en la puerta de la casa de gobierno, de que seguimos estando en el mismo lugar que estuvimos siempre, de salir a la calle y poner la cara y hablar con todos y todas a pesar de que nos insulten, porque nos van a insultar, pero hay que aguantarse el insulto porque la gente está enojada y tiene razón para estar enojada. Pero también tenemos que saber explicar las cosas que pasaron, lo que está pasando y lo que somos capaces de hacer y lo que puede venir. A las cosas hay que explicarlas claramente. Y aunque volvamos a tener un insulto, hay que aguantársela, porque para eso somos dirigentes. Candidatos son los que se preocupan por la imagen, son los que se preocupan en la forma en la que tienen que hablar para no quedar mal parados frente a una cámara de televisión, son los que se preocupan por la estética. Dirigentes son los que asumen un conflicto para resolverlo y si les salen mal se la bancan. Y que ponen la cara frente a la gente aunque te insulten, porque para eso uno asume el compromiso de ser dirigente. Candidato sos por un periodo corto de tiempo. Militante es un compromiso de vida que se lleva hasta la muerte. Los que asumimos esa responsabilidad los tomamos hasta la muerte. Por eso, la verdad, qué lindo que es ser peronista. Somos militantes hasta el último día de nuestras vidas y que se preparen porque vamos a caminar la ciudad de Buenos Aires, vecino por vecina, persona por persona. Y como decía el general, quien quiera oír, que oiga. Quien quiera seguir, que siga. Nuestra empresa es alta y es clara nuestra divisa. Nuestra causa es la causa del pueblo y nos guía la bandera de la patria. Muchas gracias, compañeros y compañeros. A la calle, a ganar, a pelear y a demostrar quiénes somos y quiénes son ellos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viva Perón! ¡Viva! ¡Viva Perón! ¡Viva Evita! ¡Viva Néstor! ¡Viva Cristina! ¡Viva Alberto! Creo que la verdad que el resumen de la jornada de hoy nos ha llenado de energía, como bien dijo Alejandro en este cierre, que es lo que dijimos, qué lindo que es ser peronista, y la verdad que en un día peronista como es hoy, en este sábado, la verdad que estar acá nos llena de energía para lo que va a venir.
Sabemos que acá lo que se juega no solo es noviembre, sino que también, como bien dijeron, estamos peleando por un 2023, por la continuidad de un gobierno. Sabemos que para que el país, para que la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo sean reales, se necesita de peronismo, se necesitan de todos y cada uno de los compañeros y las compañeras que forman parte de los institutos de formación, de las fuerzas vivas de las organizaciones sociales, de todos los actores de la sociedad, sí, de la vida civil, de la vida cultural, de la vida política, para que esta ciudad de Buenos Aires sea más inclusiva, sea más justa, sea más feminista. Así que dicho todo esto, la verdad, ¿qué más podemos agregar? Sino que simplemente agradecer a todos y cada uno de los presentes, decirles que esta actividad, más allá de que haya sido una iniciativa del Instituto de Formación, estuvo apoyado por el Consejo Metropolitano y que también se vino gestando en el territorio. Porque cuando empezamos a hablar también con Alejandro, con Kelly, con todos los integrantes de la editorial de IFAP, se habló y lo hablamos en el territorio, lo hablamos en una caminata, lo hablamos en un comedor, dijimos, lo vamos a hacer, ¿cuál es la fecha? Tenían una agenda muy abultada respecto de lo que era la campaña, pero dijimos, el día después de que se cierre y que dejen de ser precandidatos y sean candidatos, vamos a reforzar esta actividad militante desde el peronismo, ¿sí? Así que muchísimas gracias a todos y a todas las que están aquí presentes. Les vuelvo a repetir que www.formacionpjciudad.org.ar es el canal por el cual pueden llegar a ver esta charla, aquellos que no hayan podido verla en forma completa en el día de hoy. Y por supuesto, vamos a mejorar. ¿Para qué? Para lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, algo que tenemos dentro de nuestro ADN peronista incorporado desde la cuna. Así que, compañeros, una fotito final, ¿sí? Entre todos y todas, con la alegría de ser peronistas, ¿sí? Reforzaremos lo que haya que reforzar, pero acá estamos para lograr, como les dije, una ciudad más peronista, ¿sí? Muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes y nos estamos viendo en alguna otra actividad del instituto o por supuesto del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias a todos y todas.